introducirlo más, vamos a ir al texto. El texto es Salmo 15. Dice Salmo 15, el Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Permíteme orar una vez más. ¿Ya? Padre Celestial, tu Biblia dice que tu palabra no volverá vacía. No promete que la palabra de Mateo no va a volver vacía. La palabra de Mateo puede caer al piso como un globo desinflado, Señor, pero tu palabra no vuelve vacía. Entonces, vamos a tu palabra y rogamos, Señor, que trae efectos a nuestras vidas, que nos transforma para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Bueno, como dije, el lenguaje de este salmo no es complicado, ¿verdad? Su propósito es obvio. Está preguntando cuál es el estándar que Dios quiere para que nosotros pudiéramos acercar a Él. Y quiero que meditemos en ese estándar, pero antes de eso, tengo el miedo, como dije, que esquiamos sobre este salmo. Tengo el miedo que nosotros agarramos una reacción al principio, que nosotros vamos a ser afectados en nuestra manera de interpretar el texto. Algo que va a ser como una venda sobre nuestros ojos que nos impide ver la verdad. Entonces tengo dos errores que quiero que vemos antes de meternos más al fondo. El primero es que al leer este salmo, nosotros lo descartamos diciendo eso no es relevante para mí. Eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, eso es ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces pudiéramos decir, Jesús murió por mis pecados y ya. Yo ya soy perdonado y Dios ya me ha regalado la vida eterna. Ya no tengo que pensar en la obediencia. Y yo creo que esta era una idea mía en la juventud, aunque inconsciente. No meditaba en mis acciones con mucho detalle. El temor del Señor no era algo muy prevalente en mi vida diaria. Mi salvación era un evento del pasado y me causó mucha gratitud, pero no me preocupaba mucho de si estaba agradando a Dios en el presente. Pero mi pregunta de ese error, eso es una reacción bíblica. Y creo que lo que preguntamos como cristianos es, ¿qué diría Cristo de Salmo 15? ¿Cómo respondería Cristo a Salmo 15? Mira, nosotros podemos imaginar lo que pensaría Cristo, porque durante su ministerio en la tierra, Jesús hubiera estado muy familiar con el Salmo 15. Lo más probable es que Salmo 15 era un salmo que los judíos recitaban al entrar en el templo. Llegaron al templo y recitaban el Salmo 15 para recordarles que el estándar requerido era tal para acercarse a Dios. Y hay teólogos, esto es más interesante todavía, hay teólogos que sospechan que el Salmo 15 era la base para su sermón del monte. Que en una forma Jesús estaba haciendo una exposición de Salmo 15 cuando hizo su famoso sermón. Quizás Jesús, al subir al monte para el sermón del monte, pensó en su mente, ¿quién morará en tu santo monte? Y mira el Salmo. El Salmo habla de la boca, de los ojos, de los juramentos, del dinero, y habla de cómo hacer estas cosas bien nos hace permanecer firme. Si tienes
en mente el Sermón del Monte, quizás esos temas ya te parecen familiares, pero si no, anda a casa, lee Mateo 5 a 7 y intenta a encontrar dónde todos estos temas se encuentran ahí. Y vas a encontrar cada una. Pero hay una parte del Sermón del Monte que es más importante a nuestro estudio del Salmo 15. La pregunta que tenemos para Jesús es: ¿quién entrará en la casa de Dios? ¿Quién entrará en la casa de Dios? Vamos a Mateo 5, 17 a 20. Esto está justo en medio del Sermón del Monte. Jesús responde a esta pregunta: ¿quién puede entrar en la casa de Dios? Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. ¿Qué dije del error 1? Eso es ley, ya no nos importa. Jesús dice: no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Salmo 15 pregunta: ¿quién entrará en el tabernáculo? ¿Y qué responde Jesús? Jesús dice: ¿qué pasa si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el tabernáculo? Bueno, los que no superan la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Wow. Quizás quieres volver a leer eso una vez más. Quizás te sorprende que Jesús habla así, ¿verdad? Los fariseos y las escribas eran muy metidos en la ley, ¿verdad? Eran muy obedientes. Suena como que mi oportunidad de acercarme a Dios depende de ser perfecto. Algunos de ustedes quizás dicen: exacto, y por eso nunca voy a poder acercarme a Dios. Si eso es tu miedo, si esa es tu situación, te pido espera. Quiero hablar a tu inquietud un poco más tarde. Hay buenas noticias para ti, pero espera. Pero sospecho que el problema más común aquí no es preocuparse de que tus pecados son un obstáculo para acercarte a Dios. Probablemente más común es suponer que tus pecados no son relevantes a acercarte a Dios. Y este tipo de confianza no viene de la nada, ¿verdad? Hay versículos que nos ayudan. Muchos han memorizado Efesios 2, 8 a 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces alguien pudiera confundirse con esos versículos y equivocadamente decir: si soy salvado aparte de mis obras, entonces ya no importa cómo vivo mi vida. Hay que entender que la gracia de Dios es hermosa, ¿verdad? Y Efesios 2, 8 a 9 es pura verdad. No serás salvado por medio de tus obras. Pero si tu reacción a esa noticia es: continuaremos en pecado para que la gracia abunde, entonces te falta entender algo. Puede ser que has entendido el amor de Dios para los pecadores, pero te falta algo más. ¿Qué te falta? Bueno, ¿por qué necesitas ser salvado de tus pecados? Suena una pregunta muy fácil, ¿verdad? Pero pensando en el Salmo 15, ¿por qué importa tener un estándar para morar en el monte de Dios? ¿Por qué importa? Importa porque ahí mora Dios. Y Dios es santo. ¿Pero qué significa que Dios es santo? Bueno, creo que el mejor lugar para ir, para entender esto, es un texto en Isaías 6,
que es la visión de Isaías sobre Dios. Voy a estar saltando un poco aquí, hermanos, pero vamos a Isaías 6, empezando en versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Okay. Decimos, ¿por qué importa el estándar de Dios? ¿Por qué importa que Dios es santo? Bueno, consideren esta imagen. Estamos viendo al Todopoderoso, el Creador del universo. Estamos viendo nuestro Dios santo. Aún ángeles no sienten dignos de estar en su presencia. ¿Pueden imaginar eso? Ángeles, la creación más perfecta que hay, ángeles cubren sus caras para no ver la gloria de Dios. ¿Cómo responde un hombre a eso? Solo pueden decir ellos, los ángeles: Santo, Santo, Santo. Dios es lo eminente de la santidad. Nadie puede comparar con Él en toda la tierra. ¿Y cómo responde un hombre a eso? Encoge los hombros y dice: no es gran cosa, ¿verdad? No creo. ¿Cómo responde ¿Cómo responde Isaías? En versículo 5, Isaías dice: Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. La reacción correcta a la santidad de Dios es una realización de nuestra indignidad. Si tu reacción a la santidad de Dios no es así, entonces no has captado la santidad de Dios. ¿Por qué le importa a Isaías su propio pecado? Porque entiende la santidad de Dios. Si reconocemos que Dios es santo y que Él compró nuestra redención al gran precio de la vida de su Hijo, ¿cómo vamos a ignorar su estándar para nuestras vidas? ¿Cómo puedo decir que amo a mi Salvador, como acabamos de cantar, y buscar hacer lo que a Él le entristece? Pero no es la única manera de menospreciar el estándar de Dios. No solo menosprecias al estándar de Dios y el estándar del Salmo 15 por verlo irrelevante a tu vida. También puede ser que menosprecias el estándar porque asumes que ya lo has cumplido. Eso es el segundo error que nos puede hacer mal entender Salmo 15. Recuerden cómo empieza Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Mencioné antes que muchos creen que este salmo era utilizado como una recitación cuando entras al templo. Imagina eso. Imagina todas las palabras de este salmo. Imagina evaluando tu vida cada vez que entras al templo, según el estándar del Salmo 15, considerando si tú debes habitar en el tabernáculo, considerando si tú debes morar en su santo monte. Hermanos, ¿qué les parecería si empezamos una tradición así en Iglesia Vertical? Como todos nos gusta cómo nos reciben en la puerta con una sonrisa, imagina que en vez de la sonrisa y la puerta abierta te proveen un cuestionario. Tú miras ese cuestionario y ves cuán bueno me ha ido esta semana con cumplir lo que Dios pide de mí. No creo que sería muy agradable para nosotros.
Pero, ¿verdad? No me da tanto miedo para la persona que teme del cuestionario. A mí más me da miedo la persona que mira el cuestionario y con su arrogancia dice, no tengo ningún problema con cumplir esto. Ya lo he cumplido. Estoy listo. ¿Verdad? ¿Cómo es que pudiéramos evaluarnos así? ¿Cómo es que los judíos pudieran leer el Salmo 15 y no tener miedo de entrar en la presencia de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es que pudieran confrontar el espejo de ese estándar y decir, yo lo cumplo? ¿Cómo es? Algo está mal con su perspectiva. Les quiero llevar a un texto donde Jesús confronta este problema. Vamos a Marcos 10, 17 a 20. Es un pasaje muy conocido. Se trata del joven rico. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y quizás esto es otro texto que esquiamos, porque no sé si tu mente va directamente donde va mi mente, pero yo leo eso y yo digo, qué arrogancia en la reacción del joven, ¿verdad? Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Escuchas la arrogancia de eso? Es interesante que conocemos esta historia como del joven rico, pero en el texto no dice que es joven. ¿Será que le llamamos joven rico porque demuestra la arrogancia de la juventud? Porque todos sabemos que con más años, más humildad viene, porque más que sabes, más que te das cuenta cuánto no sabes, ¿verdad? ¿Qué reacción tan arrogante al joven? Todo esto he guardado desde mi juventud. De verdad, todo. Quisiera entrevistar a sus padres, ¿no? Cuando dice, oh sí, todo. ¿Cómo puede decir eso? Que ha guardado toda la ley. Y el joven responde así, aun cuando Jesús, siendo buena gente, le ha dado una pista de qué es la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces está mostrando dos cosas. Está dando una pista de que yo soy Dios. Entonces haces bien en llamarme bueno. Pero también está demostrándole a él, nadie, ningún humano es bueno, joven. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ese estándar no es algo simple, hermanos. Salmo 15 no es simple para cumplir. Nadie lo cumple perfectamente. Nadie es bueno, sino solo Dios. Si tú piensas que tú has cumplido la ley, si tú piensas que tú puedes pararte digno delante de un Dios santo en tus méritos, entonces te falta entender tu pecado. Si tú ves tu vida delante del santo, 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 y no te hace temblar, entonces te falta algo en tu perspectiva. No entiendes cuán santo es Él, o no entiendes cuán pecador eres tú. Entonces, ¿cómo llegamos a entender nuestro pecado? Tenemos que tomar una vista más profunda del Salmo 15. Tenemos que dejar de esquiar sobre la superficie. Tenemos que bajar la velocidad y hundirnos en las realidades del texto. Y quizás dices, Mateo, buena idea, pero ya gastaste la mitad del sermón en preparar el texto. No tenemos tiempo, paciencia, hermanos. Vamos a ver con cuidado, pero no vamos a tomar tanto tiempo.
Pero ¿cuáles son los detalles del estándar? ¿Y cómo estás viviendo tú? Imagina el Salmo 15 como ese cuestionario. Voy a poner el versículo en la pantalla, pero no lo voy a repetir. Ustedes pueden leerlo ahí, pero solo voy a darles mis puntos de interpretación, empezando con el versículo 2. Mira el versículo 2. Ahora, mira tus pasos. ¿Cómo estás andando? ¿Estás caminando en integridad? ¿Hay consistencia en tus decisiones? ¿De día a día sigues el mismo rumbo, buscando justicia? ¿Haces lo correcto aun cuando nadie está mirando? ¿Qué significa hablar la verdad en tu corazón? Bueno, creo que todos sabemos que tú puedes guardar tus palabras de tal forma que no te sale una mentira completa, ¿verdad? Tú puedes decir las cosas de tal forma. No puedes decir al hijo, ¿limpiaste tu cuarto? Sí. Bueno, no me preguntó si hoy. Me preguntó si limpié mi cuarto. Pero en tu corazón, tú sabes qué es la verdad. Y sabes que en tu corazón tú estás promoviendo una mentira. Hablas la verdad en tu corazón. Integridad es consistencia moral en tus acciones personales, en tu servicio a los demás y en tu interior. Aun cuando nadie sabe. Bueno, ¿cómo vamos con el cuestionario hasta ahí? Consideramos versículo 3. ¿Qué significa tomar reproche contra un amigo? ¿Significa que siempre está mal reprochar a un amigo? ¿Significa que debes ignorar o hasta esconder la falta de un amigo? Bueno, recuerden, este salmo era escrito por David, ¿ya? Y sabemos de la historia de David que David era confrontado por el profeta Natán con su pecado, su adulterio. Y sabemos de la Biblia que Natán sigue sirviendo a David después de esa confrontación. David no le dice, bueno, veo ahora que tú no eres un amigo, me has reprochado, entonces ya no sirves a mí. No, eso no es cierto. Entonces, ¿qué significa el versículo? Que no tomas reproche contra un amigo. Bueno, yo siento que es muy importante que ustedes entiendan esto. Quizás es solo un paréntesis del mensaje, pero tienen que saber que no es pecado exponer a la luz lo que está mal. No es amoroso que el médico esconde el cáncer del paciente porque dice le va a incomodar, ¿verdad? Amor es hablar la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo? Bueno, ¿qué es el contexto del versículo 3? Lo ven ahí. Está hablando de la calumnia. Calumniar significa promover mentiras sobre alguien, manchar su reputación con algo que no es cierto. Y en este contexto, tomar reproche contra un amigo sería recibir falso testimonio contra él. No importa que tú creaste o no creaste la calumnia, lo has tomado, recibirla o pasarla te hace cómplice. Dice Charles Spurgeon, él es un necio o aún un malo que agarra lo robado y lo guarda. Sea en calumnias o en robo, el que recibe es igual al ladrón. No podemos tomar una calumnia contra un hermano. No podemos pasarlo. Bueno, considerando la primera parte del versículo 4a, ¿siempre celebras lo bueno y condenas lo malo? Aun cuando no es popular. Muchos quizás dicen, bueno, ya en eso no tengo problema. Yo digo muchas cosas que molestan al mundo. Yo soy el que habla la verdad, ni importa el momento. Pero pregunto, ¿será porque esas verdades no ofenden a tus amigos? ¿Qué pasa cuando tus amigos celebran lo malo? ¿Hablas?
o te callas. Vamos a 4b, la segunda parte del versículo 4. Esto va a agradar a muchos. ¿Tú cumples tu palabra aun cuando ya no te conviene tu promesa? ¿Qué costo puedes pagar para no romper tu palabra? Quizás has hecho tus impuestos con un programa tipo TurboTax y te das cuenta, respondo a tal pregunta de esa forma y debo $2,000. Pero si respondo a la otra forma, me devuelven 500. ¿Cómo respondes? ¿Escoges tu respuesta basada en la verdad o basada en lo que te conviene? ¿Qué tal si prometes ayudar a alguien, pero llegas a casa del trabajo más cansado de lo que hubieras esperado? ¿Estás dispuesto a perder tú para que no pierdan otros? Y ese mismo rumbo sigue en versículo 5. ¿Estás dispuesto a perder tú antes de que pierdan otros? Si prestas interés, ganas tú, pierde el otro. Obvio, si aceptas un soborno, ganas tú, pierde el otro. Hermanos, Salmo 15 nos está dando un resumen de qué es la integridad. La integridad es consistencia en hacer lo bueno, aún, hermanos, cuando resulta en un sacrificio nuestro. Jesús dice, ¿qué te conviene si tú das a alguien que te va a devolver, verdad? La integridad viene de hacer lo bueno cuando nos cuesta. Hermanos, espero que bajando la velocidad y mirando a este estándar, tú puedes reconocer donde tú no cumples el estándar. Y espero que bajando la velocidad puedes reconocer que la santidad importa a un Dios santo. Jesús lo hace claro, ¿verdad? Ahí, en el Nuevo Testamento, en el gran Sermón del Monte, Él nos dice, esto me importa. No lo pasas por alto, no lo ves irrelevante. Espero que tu reacción sea como la de Isaías. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Espero cuando preguntas, ¿quién morará en tu santo monte? Tú dices, solo Dios es bueno. Amén. Solo Dios es bueno. Pero si solo Dios es bueno, ¿cómo pudiéramos entrar en su presencia? ¿Verdad? Eso es la pregunta que queda. ¿Cómo pudiéramos morar en su monte si solo Él es bueno? La solución es ignorar su estándar. No, ya vimos que no. Él es demasiado santo por eso. Entonces, la solución será que creemos que hemos logrado el estándar por nuestros propios méritos. No, ya vimos que no. Somos demasiados pecadores por eso. Entonces, ¿dónde encontramos esperanza? Volviendo a la persona que mencioné al principio, ¿dónde encuentra esperanza la persona que dice, es claro para mí que no cumplo este estándar? Por eso no me acerco a Dios. Bueno, recuerdan las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. En el versículo 17 de lo que leímos, dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para ¿qué? Cumplir. Cumplir. Jesús cumplió la ley. Jesús era el único que pudiera ver el estándar y decir, todo esto he guardado toda mi vida. Solo Jesús pudiera responder a la pregunta, ¿quién habitará en el tabernáculo? Y responder, yo soy digno. Pero ¿cómo podemos reunirnos con Jesús? ¿En qué manera nos ayuda que Él sí cumplió? ¿Cómo es que no quedamos fuera del tabernáculo? Segundo de Corintios 5:21 explica un gran intercambio.
Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús nunca pecó. Era digno de entrar en el tabernáculo. Nosotros hemos pecado todos. Éramos dignos de condenación. Pero Jesús tomó nuestra condenación, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros tomamos su justicia, recibiendo la recompensa de poder entrar en la presencia de Dios, de recibir la vida eterna por medio de la fe en Él. Eso es lo que llamamos el Evangelio. Eso es lo que llamamos buenas nuevas. Solo se llaman buenas nuevas si había malas nuevas, ¿verdad? Las malas nuevas es que no somos dignos. Solo Dios es bueno. Pero ya tenemos las buenas nuevas, que Jesús cumplió la ley por nosotros. Mira, para concluir, dijimos antes, si tú ves tu vida delante de Dios, del Dios Santo, y no te hace temblar, entonces hay dos posibilidades. Uno, no entiendes cuán santo es Él, o dos, no entiendes cuán pecador eres tú. Pero si entiendes estas dos cosas, ahí es cuando estás listo para las buenas nuevas. Ahí puedes celebrar que existe un Salvador dispuesto a lavarte de tus pecados y cubrirte de su justicia. Quiero para terminar mostrarles una imagen. Esta imagen no es mía. Lo encontré en un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Pero mira que mientras ves pequeña a la santidad de Dios, o ves pequeño a tu pecado, el sacrificio de Jesús en la cruz se ve pequeño. Pero con el tiempo, cuando vas captando cuánto tu pecado te ha alejado de un Dios santo, cuán grande es tu pecado, cuán santo es Dios. Cuando llegas a entender eso, la cruz se ve más grande, más misericordiosa, más costosa, más preciosa. Hay una manera de leer el Salmo 15 como un creyente, uno redimido por Cristo. No lo lees diciendo ya no es para mí, tampoco lo lees diciendo ya lo cumplí. Meditas en ese estándar del Salmo. Esfuérzate por ese estándar. Llora y arrepiéntete cuando ves dónde no lo alcanzas, porque ese estándar es el corazón de tu Padre Celestial. Pero también celebra el hecho que hay un rey que sí cumplió ese estándar y lo cumplió por ti. Y si tú confías en Él, si abrazas a Él, si atesoras a Él, entonces la puerta estrecha está abierta para ti. ¿Quién puede habitar en tu tabernáculo, Señor? Todos los que se entregan a ti, confiando no en sus propios méritos, sino en los suyos, los de Jesús.